Bien, ¿cómo vamos? Eh, entonces lo que hemos hecho es, primero, identificar cómo Foucault busca de alguna forma desmarcarse de la teoría jurídica del Estado para estudiar el poder, en cuanto a que lo encuentra que es insuficiente para mostrar su complejidad, su heterogeneidad, ¿no es cierto? Y de esta forma de estudiar el poder, que ya advertíamos, que lo hace desde las periferias, de manera ascendente, sin acudir al centro, sin acudir a una intención única, comienza a prever distintos mecanismos de poder que no tienen una relación de sucesión necesariamente, sino de acoplamiento. ¿Sí? Entonces, advertíamos en primer lugar el poder soberano, que se remite, digamos, temporalmente, que predomina durante el siglo XVII, y luego el poder disciplinario, que predomina durante el siglo XVIII, y cómo desde el poder disciplinario, cuando hay una consideración de los procesos biológicos de la población, se complementa, digamos, con la biopolítica. ¿Sí? A mí me gustaría mencionar que, así como dijimos, que estas son nociones más o menos recientes, que aún se están trabajando, y vamos a advertir ciertos puntos de discusión. Un punto de discusión tiene que ver con considerar, digamos, la biopolítica como algo así como un mecanismo de poder aparte al poder disciplinario, o que el poder disciplinario comprende en sí una biopolítica. Digamos, todavía no existe consenso total, si ustedes quieren, respecto a eso. A mí personalmente me gusta entender la biopolítica como un elemento constituyente, es decir, la consideración de la población como un elemento constituyente del poder disciplinario. ¿Sí? El poder disciplinario, eh, si bien puede ser que en un principio se haya remitido al detalle del cuerpo individual, a la configuración en función de ello, a la configuración, digamos, de esta anatomopolítica del cuerpo, con ello, de las disciplinas, de los saberes modernos, etc., eh, se debe entender también como una consideración de la población, de la generalidad de la población, de los procesos biológicos de la población. ¿Sí? Bien. Y con lo siguiente me gustaría hacer una bisagra, digamos, a la noción de gubernamentalidad. Con la biopolítica, con la noción de biopolítica, ¿sí? Con esta idea de la consideración de los procesos biológicos de la población, aparte del detalle de los cuerpos individuales, con la biopolítica Foucault empieza a gradualmente concederle al Estado como entidad una predominancia que se había perdido durante su estudio en el análisis del poder, durante su estudio y análisis del poder. ¿Sí? Con la biopolítica, digamos, el Estado, con la noción de biopolítica, con la consideración de la población, el Estado comienza a aparecer como una de las principales entidades en las cuales se codifican, se centralizan y se coordinan, digamos, los conocimientos y prácticas necesarias para llevar a cabo esta regulación sobre los procesos biológicos de la población. Pareciera ser que Foucault, en este ejercicio en el análisis ascendente del poder,
que va a partir, digamos, con sus expresiones más ínfimas, viendo cómo gradualmente se van modulando en expresiones cada vez más generales y globales, termina concibiendo al Estado, digamos, como una entidad principal, el modo en cómo opera el poder en la modernidad, el poder disciplinario, ¿sí? Es decir, algo así como, si queremos, Foucault se da la vuelta larga, ¿sí? No parte del Estado y para analizar el poder de manera, digamos, descendente, sino que va a partir, digamos, de las expresiones más ínfimas del poder para darse cuenta que el ejercicio del poder comienza a ser centralizado y coordinado por esta entidad llamada Estado, pero asumiendo, digamos, la complejidad en el ejercicio del poder. O sea, aún se está demarcando la teoría jurídica del Estado. Entonces, el Estado va a ser, digamos, esta entidad que va a centralizar, va a coordinar, va a codificar las distintas racionalidades, las distintas prácticas para llevar a cabo esta regulación de los procesos biológicos, de la vida de la población, ¿sí? Entonces acá es importante mencionar cómo Foucault hace referencia a la creación de la estadística, que se puede entender como la ciencia del Estado, ¿no es cierto? Y cómo emerge también la salud pública, cómo la salud comienza a ser un motivo de gobierno. En este sentido, existe un consenso general, diría, respecto a que la noción, perdón, de biopolítica va a desbloquear la noción de gubernamentalidad en la obra de Foucault. En cuanto a que Foucault gradualmente, y esto es con la sutileza, digamos, de su estudio, gradualmente va a prever que los mecanismos modernos del poder se fueron, digamos, acoplando entre sí, configurando una forma de gobernanza particular, en que el Estado ocupa un lugar y una función importante, pero insisto, muy lejos a la noción de poder y de Estado que tiene la teoría jurídica del Estado, que vimos en un principio, ¿sí? A esta razón gubernamental particular, a este lugar y función, digamos, inédita del Estado, inédita en el sentido de que no se había comprendido de esta forma, y que se configura en el desarrollo, articulación y acoplamiento entre los distintos mecanismos modernos de poder, es lo que podemos condensar bajo la noción de gubernamentalidad. ¿Sí? ¿Se entiende el pasaje que estamos tratando de ensayar? Sí y no, no mucho. Bueno,
Lo que estamos tratando de advertir es que, bueno, Foucault comienza, ya lo decíamos, a estudiar los mecanismos modernos del poder, ¿sí? Y va a distinguir en primer lugar un poder soberano, luego cómo ese poder soberano fue mutando por la exigencia, digamos, de una sociedad en vía de expansión, en vías de expansión demográfica, en vías de industrialización, cómo ese poder soberano fue mutando, complementándose, ¿no es cierto?, con un poder disciplinario que de alguna u otra forma buscaba que el poder ya no descansara en una única entidad, que en este caso sería como el monarca o el soberano, sino que se diseminara por el cuerpo social para de alguna forma regular el detalle, ¿sí? Y que era necesario justamente para el aparato de producción que se estaba gestando durante la época del capitalismo incipiente, de la industrialización incipiente. El poder al soberano dentro de este capitalismo industrial se le escapa mucho detalle. Entonces el poder requiere diseminarse por el cuerpo social. En un principio se va a poner harto énfasis de cómo este poder, mediante la configuración de esta anatomopolítica, mediante la configuración de saberes modernos, mediante las disciplinas, va a regular el detalle del cuerpo, de los cuerpos individuales, para inscribirlos, digamos, en este aparato de producción industrial que se estaba gestando. Sin embargo, a medida que iba avanzando el estudio del poder, Foucault se da cuenta de que no solamente tiene que ver con el detalle de los cuerpos individuales, sino que con las generalidades de la población también. La población, como hemos dicho, los procesos biológicos de la población pasan a ser objeto de disciplinamiento. Comprensión, digamos, tan individualizante como globalizante del poder disciplinario, que de alguna forma le concede al Estado un lugar y una función inédita con la cual nunca se había comprendido antes. Entonces, cuando Foucault prevé de que la población pasa a ser objeto de disciplinamiento, parece que eso abre la posibilidad de pensar el Estado de otra forma, porque el modo en cómo se codifican, el modo en cómo se centralizan, se coordinan, el sinfín de saberes y de prácticas destinadas al detalle de los cuerpos individuales, destinadas a la generalidad de la población, va a ser el Estado. Entonces, por eso decía que Foucault se da la vuelta larga, ¿sí? Su análisis ascendente, que parte, digamos, de la expresión más ínfima del poder, parece ser que a medida que avanza en su estudio, se da cuenta de que esas expresiones ínfimas del poder, que se arrojan, por ejemplo, al detalle del cuerpo, comienzan a modularse en formas cada vez más generales y globales hasta descansar principalmente en el Estado. En palabras quizás más concretas,